El tiempo como apropiación de objetos. Nuestra concepción del tiempo es cuantitativa. Creemos que el tiempo es la medida de la realidad, de manera que suponemos que cuanto más dure o permanezca una cosa, más real será. Y cuando el objeto es inestable, al proyectar nuestros sentimientos o expectativas sobre él, una parte de nosotros parece morir tras la desaparición de los objetos. Lo cierto es que el universo y todo aquello que esté sometido al devenir no puede ser real. Si fuera real, es decir, si fuera inmutable, quedaría perfecto e idéntico a sí mismo, y en ese mismo instante el tiempo se detendría y el universo desaparecería. Por eso, Platón afirmaba que nuestra vida es una sucesión de instantes de la conciencia, ninguno de los cuales es igual al siguiente. Es decir, que una persona no es nunca la misma en dos momentos sucesivos. Pero el hecho de que los cambios acaecidos en periodos breves de tiempo sean habitualmente mínimos nos induce a interpretar erróneamente el incesante proceso de cambio como si fuera real. Por tanto, es ilógico afirmar que algo es si algo nunca permanece y se encuentra en constante cambio, es decir, parece que está siendo. Lo que es nunca puede dejar de ser, nunca cambia. Yo no consisto en tiempo. Nuestra naturaleza real no consiste en tiempo. Si formásemos parte del devenir temporal, no podríamos advertir su movimiento aparente de la misma manera que no advertimos el veloz movimiento de un avión o vehículo si estamos en su interior. Esto significa que si somos conscientes del devenir es porque el observador no forma parte del tiempo. Es decir, el tiempo es un estado de la existencia, está siendo sostenido, presenciado o experimentado por alguien. Desde el punto de vista físico o fenoménico parece que somos tiempo, que hemos nacido y que moriremos. Pero, metafísicamente, es decir, en cuanto ser, no somos pasado ni futuro porque no estamos sujetos a condicionamientos temporales ni espaciales. Somos una pura atemporalidad que se expresa en el ahora siempre presente. No existe el pasado sino el recuerdo desde el presente. El pasado no existe como sucesión de acontecimientos que quedan registrados y petrificados en algún lugar. Es solo una construcción teórica que carece de existencia autónoma. Es decir, que necesita de alguien que lo recuerde. Solo existe como acumulación de impresiones diversas registradas en la memoria. En efecto, el pasado es solo una modalidad de pensamientos que denominamos recuerdo, es decir, memoria. Los recuerdos, en cuanto a biografía personal, son pensamientos en los que he consignado experiencias que básicamente consisten en deseos, recuerdos del placer y temores, recuerdos del sufrimiento. Los hechos del pasado no quedan archivados en algún lugar, ni siquiera en el cerebro humano, siguiendo un orden cronológico. Es la mente la que al evocarlos desde el ahora, ordena secuencialmente los recuerdos confiriéndoles un determinado sentido. La continuidad es, por lo tanto, otra ficción creada por la memoria. Por eso, toda sucesión de acontecimientos es sólo una selección arbitraria y fragmentaria de pensamientos con los que la mente construye una cadena aparentemente lógica de recuerdos a los que atribuye una causalidad. El tiempo es secuencial, la intemporalidad es simultánea. Balzac explicaba esto con el ejemplo de los miles de fotogramas de una descomunal película, expuestos sobre una gran pared de cientos de metros de alto por cientos de metros de largo.
mientras que la conciencia pura puede presenciar en su justa perspectiva todos los fotogramas simultáneamente, percibiendo su unidad esencial. La mente especulativa necesita acercarse a la pared para ver los fotogramas de manera que, incapaz de percibirlos todos, irá imaginando y recreando secuencias o historias a las que atribuirá una conexión temporal, un argumento lógico, en función de los recorridos visuales efectuados sobre los diversos fotogramas. Pero ese sentido o nexo causal es puramente ficticio o arbitrario porque está solo en la mente del observador. Para el individuo, los recuerdos personales que constituyen su pequeña historia le confieren una falsa sensación de continuidad. Así, el pasado nos proporciona la sensación de identidad y el futuro nos da la esperanza de una realización personal. Pero en rigor no existimos en el pasado, solo existimos en el ahora, de modo que es la memoria lo que configura la personalidad del individuo. O dicho de otro término, sin memoria del pasado y sin expectativas en el futuro, el individuo se anonada porque el yo lo es en la medida en que tiene pasado y futuro. Fuera del ámbito temporal ordinario, la sensación de identidad queda suspendida. En definitiva, el sentido del yo no puede permanecer en el ahora, porque en el presente no hay sentido de apropiación de recuerdos ni de expectativas. Cuando los recuerdos se colectivizan o socializan, lo llamamos historia general, historia local, historias de todo tipo. Tales historias no son más que una hilazón subjetiva de determinados acontecimientos. Incluso los llamados restos o documentos de valor arqueológico lo son en la medida en que los pensamos y valoramos en el ahora. Es decir, los interpretamos y utilizamos con las categorías mentales e ideológicas del presente. El pasado es una construcción artificial efectuada desde el presente. Toda historia es siempre presentista. No existe el futuro sino las expectativas desde el presente. El pensamiento solo puede nacer y desplegarse en el tiempo. Su actividad principal consiste en imaginar proyectos, plantearse objetivos. Su esencia es el mañana. Despliega su estrategia y actividad esperando obtener resultados en el mañana. Sin embargo, el futuro es un presente imaginado. El futuro es un pensamiento por el que una persona orienta las actividades o expectativas realizadas en el ahora, esperando obtener un resultado. Pero el futuro no existe más que en la mente porque cuando ese supuesto futuro llega, siempre será ahora. De hecho, buena parte de las frustraciones del hombre actual se debe a su obsesión por evitar vivir el presente y mantener la mente preocupada en un futuro imaginado, es decir, viviendo con la esperanza de obtener resultados mañana. Ese es precisamente un terreno fértil para el ego, porque los objetivos y las metas necesitan tiempo para ser realizados y dan la oportunidad a la mente especulativa para diseñar sus planes, disfrutar con los proyectos, el desarrollo de la ejecución y obtener satisfacciones tras su consecución. Sin embargo, el concepto futuro es solo una estrategia de reafirmación de la mente para evitar afrontar el presente, porque sabe que allí ha de ceder el control a la conciencia pura. Sabe que los deseos, las expectativas, los proyectos no pueden sobrevivir en el presente, porque necesitan tiempo para ser realizados. De esta manera, muchas personas viven autosugestionadas por una continua expectativa con la idea de mejorar en el futuro. Pero ese futuro imaginado nunca llega, nunca es suficiente o nunca permanece,
porque es un mero concepto inventado por la mente, tan imposible de alcanzar como el horizonte. Nadie ha alcanzado jamás el horizonte, de modo que, entre proyectos y esperanzas, la vida parece dar la espalda y se escabulle una y otra vez. En definitiva, el pasado es un recuerdo ahora, es una experiencia que tiene lugar porque es evocada en el presente para proporcionarnos un sentido de identidad frente al resto del mundo. Y el futuro es también un pensamiento surgido en el ahora sobre un presente que todavía no ha llegado, en el que depositamos incesantemente nuestra esperanza de obtener felicidad. De esta manera, como el futuro nunca llega, porque la mente necesita de la idea futuro para sobrevivir, nunca alcanzará su felicidad. ¿Qué es el ahora? El ahora es el momento favorable, como dijo San Pablo en Corintios. El tiempo se experimenta como pasado o como futuro porque la mente especulativa se identifica con los pensamientos, recuerdos y expectativas del personaje imaginado que trata de buscar utilidad, placer o sentido en los objetos externos. Por el contrario, cuando la mente se sitúa en el presente y atiende a sí misma, es decir, cuando hay conciencia de que es consciente, o dicho en otros términos, cuando se da cuenta de que está pensando y lo hace con intensidad sostenida, deviene conciencia pura. Precisamente uno de los mayores descubrimientos o revelaciones en historia de la espiritualidad es la comprensión de que el ego no puede sobrevivir en el ahora. El presente anula el sentido de apropiación. En tal estado de conciencia, que atiende a sí misma al cortarse el flujo de los pensamientos, el ego queda sin alimento ni fronteras a las que referir experiencias. No hay un yo que pueda apropiarse de nada. Al no haber identificación con los pensamientos, no hay tampoco apego al pasado bajo la forma de recuerdos, ni sentido del futuro bajo la forma de expectativas. Queda una conciencia limpia y natural, una visión que presencia las cosas sin proyectar sobre ellas los deseos y ambiciones del ego. En definitiva, cuando no hay sentido de apropiación de las cosas, el tiempo es abolido y cesan las secuencias de continuidad por las que la mente se identifica o construye su personaje. Cuando la mente acaparadora está ausente, es decir, cuando dejamos de identificarnos con el flujo de los pensamientos, accedemos a una forma de atemporalidad. Por eso se ha dicho que el ahora es una puerta a la eternidad, pero la eternidad más que como una magnitud cronológica, o sea, una duración temporal indefinida o ilimitada, hay que entenderla como una condición intemporal. El verdadero ahora no es un instante en el tiempo, sino una puerta de acceso al ser inmutable, no condicionado por el tiempo. Por eso, para el Advaita, la verdadera inmortalidad no es la vida eterna, sino la realización de que no se ha nacido jamás, pues solo lo que no ha nacido jamás no puede morir nunca. ¿Qué no es el ahora? El ahora que fluye constituye el tiempo. El ahora que permanece constituye la eternidad. La naturaleza dual de la mente ha dividido imaginariamente el tiempo en dos direcciones opuestas, el pasado y el presente, pero también ha imaginado lo opuesto al propio tiempo, el presente eterno. Y en la medida en que se conciba o imagine este presente eterno, se lo convierte automáticamente en otro constructo mental más, un pensamiento. Es decir, al concebir el presente como una idea, lo introducimos en el pasado y deja de ser ahora. Por lo tanto, estamos ante una de las maniobras más sutiles de la mente para seguir acaparando experiencias y mantener el control sobre el personaje que cree representar.
Al advertir que en el ahora no hay un yo que se apropie de las experiencias, la mente diseña un modelo subalterno de presente en el que se imagina conceptos grandilocuentes como no mente, disolución del ego, paraíso, realización personal, que le sirvan de sucedáneos. Pero no es lo mismo pensar en el ahora que ser en el ahora, pues sólo así no hay apropiación de pensamientos. No se trata de una hora pensado, sino de una hora sin pensamiento. Por otra parte, el presente es una puerta a la realidad, pero no es un medio para conseguir un fin. Cometeríamos un error si convirtiéramos el presente en otro objeto mental más, es decir, en una etapa cronológica dentro de una secuencia temporal que debe concluir en la futura realización de un individuo. En tal caso, el ahora no sería más que un mero pensamiento creado para satisfacer al ego. Hay que tener muy claro que en el ahora no hay sentido de apropiación. Si hay expectativas, objetivos, deseos, hay ego. Y si hay ego, no hay ahora. No hay que confundir el presente con sus contenidos. No hay que confundir la visión con los objetos presenciados de la misma manera que no hay que confundir los fotogramas de la descomunal película con la pantalla.